y qué bueno que es poder estar otra vez juntos, aunque sea en esta forma a través de la tecnología, pero reunidos virtualmente, pero reunidos en un mismo sentir para compartir un tiempo de la palabra de Dios. Momentáneamente tuvimos que pasar nuevamente a una fase que queremos que sea lo más corta posible, esta fase virtual, pero lo antes que se pueda, sin duda, que es la intención volver a la presencialidad, porque sabemos que donde está el pueblo de Dios reunido, donde están los hermanos juntos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Así que, hermanos, hay que estar reunidos apenas se pueda. El 30 de octubre de 1938, hace ya casi 100 años pasó esto que les voy a contar, un joven llamado Orson Welles, los más veteranos capaz que ya saben de lo que voy a hablar, informaba que un astrónomo había visto una llamarada azul saliendo de Marte. Y esto lo hacía por la radio. Y en esta época la radio era el principal medio de comunicación. Todo el mundo escuchaba la radio, las familias se juntaban y se sentaban alrededor de un aparato gigantesco que era la radio y se sentaban ahí en sillones y escuchaban toda la transmisión de la radio. Y este hombre, este locutor, en realidad estaba adaptando el guión de una novela, la novela llamada La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Es una novela que habla de la invasión, una supuesta invasión alienígena, extraterrestre a la Tierra. Bueno, es una novela que se desarrolla en este libro, pero él la había adaptado en un formato radiofónico y lo estaba transmitiendo a forma de pequeños reportes. Y entonces sonaba tan creíble esta transmisión que aunque cada tanto se transmitía que era una ficción y que en realidad era solamente algo, digamos, escrito, que era una novela, de todas maneras se desató el caos. Se estima que 12 millones de personas escucharon la transmisión, 12 millones de personas, y más de 1 millón de personas fueron impactadas y muchos de ellos entraron en pánico, dejaron sus casas, se subieron a sus vehículos, hicieron colapsar carreteras y comisarías de policía. Y todo esto porque, bueno, se estaba anunciando una supuesta invasión extraterrestre, pero en realidad era una ficción transmitida por la radio. Pero claro, la gente que escuchaba la radio era el medio de comunicación y creía eso que aparecía allí o que escuchaba en la radio. Así que el pánico reinó en aquel día. Y era en realidad una noticia falsa, ¿verdad? Una noticia que no era una noticia, era solamente un ejercicio que podríamos decir que fue demasiado real para aquella gente. Ahora yo me ponía a pensar, y saben que esto que fue algo, parece aislado, en realidad no lo es en nuestro tiempo, es muy frecuente. Inclusive les quiero contar acerca de lo que es la posverdad. Hay quien dice que vivimos en una época llamada posverdad, ya no es la posmodernidad, sino que se llama posverdad. ¿Y qué es esto de posverdad? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, fue una palabra que fue declarada como palabra del año hace poquitos años. ¿Qué quiere decir posverdad? ¿Qué es la posverdad? Es cuando los hechos objetivos tienen menos credibilidad o influencia que los sentimientos o creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública o determinar una postura social. Tremendo esto, ¿no? Es cuando los hechos tienen menos influencia que los sentimientos o creencias al momento de formular la opinión pública. Y esto es lo que está pasando hoy en día en nuestro tiempo. Y si no, ustedes díganme si no es así. La opinión parece que vale más que los hechos. Las mentiras se asumen como si fuesen verdad porque así se sienten.
y se defienden desde una posición de subjetividad. Si yo lo siento así, esto tiene que ser verdad. Es verdad porque todos lo estamos diciendo, todos lo estamos publicando, todos lo estamos creyendo. Y las redes sociales han empoderado esto de la posverdad. Las personas defienden y critican desde sus emociones y no desde la objetividad de los hechos. Eso es la posverdad. Y como todo el mundo puede publicar su opinión, bueno, basta con hacer unos clics allí y ya se publica la opinión. Y ya todo vale. Y si no estás de acuerdo conmigo, en realidad me atacás a mí y no a mis ideas. Y por eso tienen tanto impacto las noticias falsas, ¿verdad? Inclusive se dice que han cambiado elecciones. Decía por allí un artículo, la cultura online es incapaz de distinguir entre realidad y ficción. Y esto es así, ¿verdad? La cultura online es incapaz de distinguir qué es realidad y qué es ficción, como les pasó a aquellos radioescuchas. Por ejemplo, si uno va a un buscador, ¿no?, y pone «existió el holocausto judío», bueno, por supuesto que van a saltar muchas páginas que dicen que sí, y nos muestran documentos y páginas y fotos, etc. Pero también van a saltar algunas páginas que nos dicen que no existió. Y uno dice, pero ¿cómo puede haber gente que dice que no existió y que cree eso? Ustedes se van a encontrar con algo tan increíble que hay gente que cree que la Tierra es plana. Y seguramente alguno se está riendo allí, ¿no? Pero en realidad hay gente que lo afirma y que, bueno, apuesta su vida a eso, ¿no? Y dice que la Tierra es plana y no importa las evidencias, la Tierra es plana. Y bueno, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas han escuchado acerca de la pandemia, que sí, que no, ¿no? Y cada uno defendiendo su posición y quizá a veces sin mucha evidencia de nada, pero bueno, esto es lo que yo siento. Y parece que unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones. Y eso es la posverdad. Pero a pesar de vivir en esta época difícil, la verdad siempre es relevante. La verdad siempre es, ha sido y será relevante. Y yo quiero hablar de eso hoy con ustedes, acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a leer Juan capítulo 18 y vamos a leer a partir del versículo 33. Allí está Jesús ante Pilato. Jesús ya había sido capturado de alguna manera, había sido llevado ante las autoridades y ahora estaba en esta especie de juicio o parodia de juicio frente al gobernador romano de Judea, a Pilato. Y miren lo que pasa allí. Le acusaban y Jesús estaba en silencio. Entonces dice el versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Está allí con la lectura. Jesús en el pretorio, allí romano, ¿no? Ya había sido
recibido latigazos, había sido castigado, aunque ningún mal había hecho. Y se habían burlado de él y los soldados habían tenido ahí ese tiempo de golpearle. Pero ahora el gobernador, aquel que tenía la potestad de dejarlo libre o de ejecutarlo, lo interroga. Y se encuentra con un Jesús que está en silencio. Y con una turba que había afuera, de judíos, de religiosos, de fariseos, que pedían su muerte, que le acusaban de que se había declarado rey y bueno, de un montón de otras acusaciones para ver si podían llevarlo a la muerte. Entonces, quería saber Pilato quién era este hombre. Él sabía que lo acusaban por envidia, pero ¿quién era? ¿Qué había hecho? ¿Por qué era que se habían puesto así contra él? Y entonces le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le responde con una pregunta, como era característico de Jesús, ¿no? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y él le dice, yo no soy judío, es tu nación el que te ha traído a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. El reino, Jesús claro que era el rey, y es el rey. Pero su reino es el reino de Dios, el reino de los cielos. Un reino que no sabe de fronteras, de límites, de tiempo y del espacio. Es el reino de Dios eterno. Y por eso Jesús estaba hablándole, bueno, de alguna manera le estaba diciendo, claro que tengo un reino. Y Pilato le dijo, entonces, eres tu rey. Porque claro, si había alguien que se levantaba como autoridad en aquel lugar donde gobernaba él, donde gobernaba el Imperio Romano, donde gobernaba el César, ahí tendrían alguna acusación valedera para llevarlo a la muerte. Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Pero miren lo que le responde Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para esto he nacido. Yo pensaba, cuando alguien nace, cuando un bebé nace, nace por algo, ¿verdad? En realidad nace por voluntad de sus padres, ¿eh? Y los padres de alguna manera lo quisieron traer al mundo. ¿Y por qué nace? ¿Con qué propósito nace? Bueno, nace porque sus padres quieren tener familia, quieren amarlo, quieren alimentarlo, quieren cuidarlo, quieren tener descendencia, y esos son los propósitos por los cuales nace un bebé, de un hombre y de una mujer. Ahora, Jesús nació con otro propósito. Él no nació porque su madre quiso. Más bien él nació porque su Padre en los cielos quiso, no de voluntad de varón ni de mujer. Él nació para dar testimonio a la verdad. Ese fue su propósito. Para esto he nacido. Pero después dijo, para esto he venido al mundo, y esto nos hace pensar más bien en la existencia preencarnada de Cristo. Él estaba en el mundo fue hecho por Él, dice Juan, en Juan capítulo 1, pero el mundo no le conoció. Y Él vino al mundo, a su mundo, al mundo que Él creó, porque es Dios hecho hombre. ¿Para qué? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para declarar, para testificar a la verdad, o de la verdad, dice la NBI. Para declarar, para testificar, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, la verdad absoluta. La verdad de todas las cosas. La verdad que el hombre anhela y necesita conocer. La verdad de la cual vamos a hablar ahora. Y luego agrega, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que pertenece a la verdad, todo aquel que está del lado de la verdad, todo aquel que está de parte de la verdad, oye mi voz. El Señor estaba diciendo que aquel que pertenecía a la verdad oía su voz. También estaba haciendo entender que hay algunos que no pertenecen a la verdad, sino a la mentira, y no oyen su voz.
Y a esta altura del diálogo parece que Pilato, bueno, quizá no entendía mucho, estaba un poco perplejo. No entendía cabalmente lo que Jesús le estaba diciendo, pero le estaba hablando de la verdad. Y Pilato formula una pregunta. Dice el versículo 38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora, Pilato posiblemente hizo esta pregunta en forma irónica, ¿verdad? Sarcástica, por lo menos indiferente, porque él hizo esta pregunta y luego se fue, dice el versículo, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y se fue. No esperó la respuesta. De hecho, la respuesta la tenía adelante, como vamos a considerar ahora. Pero él hizo esta pregunta, ¿qué es la verdad? Y esta pregunta sigue resonando en los corazones y en las mentes de muchos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Miren, cuando nosotros vamos al diccionario, que a veces nos ayuda, a veces no tanto, dice acerca de la verdad, el diccionario de la Real Academia dice juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Es una verdad, ¿no? Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Estás hablando más bien de la verdad como lo pensaban los griegos, ¿no? También dice conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente, entre lo que yo percibo y la realidad. Yo te digo la verdad, ¿no? Y también dice la verdad es la realidad. Realidad como existencia real y efectiva de algo. Eso es la verdad. Y estas definiciones no sé si nos ayudan demasiado, ¿no? Es más como decía, por el concepto griego de la verdad. Como la verdad como algo que uno puede percibir con sus sentidos y entender en su mente. Pero el concepto hebreo de verdad es diferente. Porque verdad para el hebreo era algo confiable. Por eso Dios es verdadero, porque es totalmente confiable. Y Él es la fuente de la verdad. Entonces, desde el punto de vista teológico, bíblico, cuando pensamos qué es la verdad, y esto es muy importante, la verdad es aquello que es consistente con la mente de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la gloria de Dios y el ser de Dios. Eso es la verdad. Aquello que es consistente con la mente, la voluntad, el carácter, la gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Una cosa es lo que es porque Dios lo declaró así y lo hizo así. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios, cuya naturaleza es verdad. Isaías 65:16 dice, Dios es el Dios de verdad. Por eso los reformadores dijeron, toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. No solo la contenida en la Biblia, decían los reformadores, porque todas las cosas verdaderas que nosotros podemos conocer por observación también son de Dios, porque Dios las hizo. Toda verdad es verdad de Dios. Y ninguna mentira es de Dios, sino que es del diablo, del enemigo. Toda verdad es verdad de Dios, pero a nosotros no nos importa tanto si 2 más 2 son 4, o si la Tierra tiene un satélite que se llama la Luna, eso también son verdades, pero no nos importan. No estamos hablando de esas verdades. La verdad de la que estamos hablando es la verdad de nuestra existencia, la verdad de Dios, la verdad de la vida y de la muerte, la verdad de para qué estamos aquí, del cielo y del infierno, del pecado y de la salvación, del juicio y de la eternidad. Ese cuerpo de verdad, la verdad de Dios, de esa verdad vino Jesucristo a dar testimonio. Y es una verdad que es divina, absoluta, objetiva, singular, inmutable y autoritativa. Y ahora vamos a ver esas cosas, ¿no? Estuve estudiando un poquito del tema, muy interesante, y ahora le vamos a hincar el diente a eso.
Ahora, hoy en día creemos que la verdad en realidad absoluta no existe. La verdad es relativa, dice el mundo, ¿verdad? Dice la sociedad. Es subjetiva, es lo que a mí me parece. No trates de imponer tu verdad. Yo tengo mi verdad, tú tenés tu verdad. Eso es como piensa el mundo. Inclusive pensamos que la verdad puede cambiar. Dependiendo de los tiempos, de los conocimientos, va cambiando lo que era verdad hace 100 años, capaz que ahora ya no es verdad. Piensa la sociedad, ¿no? La verdad depende más de la popularidad que tenga una idea que de la realidad de esa idea. Si muchos lo dicen, si muchos lo publican, si muchos lo creen, entonces es verdad. Ese es el mundo de la posverdad. La verdad es mi preferencia personal, la verdad es lo que yo siento que es verdad, pero eso no es la verdad. Es totalmente opuesta el concepto de verdad bíblico. Así que la verdad, en primer lugar, es divina, es de Dios, como decíamos, ¿no? Solo puede ser conocida mediante la revelación. Dios es la fuente y el único autor de la verdad. Dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad de Dios. Dios es el Dios de la verdad. Pero la verdad también es absoluta. Procede de Dios y por eso es absoluta. No depende de nada ni de nadie. No es relativa. No depende de mí ni de ti. Es absoluta porque depende de Dios. Y eso excluye a todo lo que no es verdad. Todo lo que está fuera de la verdad es mentira. Y la mentira es diabólica. El diablo dice que es mentiroso y padre de mentira. La verdad es verdad de Dios y la verdad es verdad universal. Lo que es verdad, lo que Dios dice que es verdad para todos los hombres, en todos los tiempos, se aplica siempre, es absoluta. Pero también es singular. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es plural. Toda verdad se encuentra en el único Dios verdadero. Es una sola entidad. No muchas verdades. Es una sola verdad. Es un cuerpo de verdad consistente consigo mismo. Así lo decía Francis Schaeffer. El cristianismo no es una serie de verdades en plural, sino que la verdad se escribe con B mayúscula. La verdad. Y también dice que es objetiva, no subjetiva. No depende de lo que yo siento, lo que a mí me parece, de mi opinión. No está privatizada la verdad. No es por intuiciones privadas ni sentimientos personales, sino que tiene que ver con lo que es en realidad. Es definitiva, es concluyente. Y es inmutable la verdad. Dios no cambia y tampoco la verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dice la Escritura en el Salmo 105, su verdad por todas las generaciones. La verdad siempre es verdad. Quiere decir esto que lo correcto siempre es lo correcto. Siempre ha sido y siempre lo será. Y lo que es incorrecto, lo que es pecado, lo que Dios le llama pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. No va de la mano de definiciones sociales ni culturales, porque es inmutable. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Por eso la verdad es siempre relevante. Nunca es obsoleta, nunca pasa de moda, nunca caduca. No deja de ser verdad. Y en último lugar, la verdad es autoritativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad habla con la autoridad suprema de Dios. Hace demandas sobre nosotros y no solamente nos hace sugerencias. No se presenta como una opción más a considerar, sino como la verdad. Habla con voz soberana, debe ser escuchada, requiere toda nuestra atención. Nos convoca, nos ordena y exige nuestra respuesta. Así es la verdad de Dios.
Y Jesús estaba dando testimonio de la verdad. Y la verdad tiene poder. Y esto es bien importante también. Dice la Escritura en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad tiene el poder de hacernos libres. Libres del pecado, libres de la tiranía del pecado, de la mentira, del diablo. Cuando uno conoce la verdad, esa verdad lo hace libre. Pero también la verdad tiene el poder de limpiarnos, de purificarnos, porque dice el Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, que es verdad, tiene el poder de santificar. Tremendo, ¿verdad? La palabra liberta. La verdad de Dios liberta, la verdad de Dios limpia y purifica. De esa manera, la verdad transforma nuestras vidas por completo. Es decir, la verdad no es algo que uno conoce y tiene en su mente, sino que la verdad es algo a lo cual uno se acerca, la conoce y lo transforma a uno. Y cuando la conocemos, la recibimos y la seguimos. Dios ha hablado y su palabra es verdad. Pero miren, qué interesante. Dios ha hablado y su palabra es verdad, pero Dios no solamente ha declarado la verdad a través de sus profetas, la palabra hablada y la pluma de sus profetas que le tenemos en la Escritura, sino que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, una palabra muy importante. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado por el Hijo. Jesucristo es el Verbo encarnado. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra hecha carne, la verdad de Dios humanada. Allí estaba, de pie. Él fue el que declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí estaba la verdad de Dios. La pregunta fue hecha, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba en pie, delante de él. La verdad encarnada. Pero no quiso verla, ni conocerla, ni mucho menos obedecerla. Porque la verdad, queridos, debe ser obedecida. Dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu que el Señor Jesús envió desde los cielos es el Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. Y en el 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino en Pentecostés, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para conocer la verdad, porque el Espíritu Santo nos enseña la verdad que ha sido revelada por Él en su palabra. Así que de alguna manera no es que tenemos la verdad, sino que ella nos tiene a nosotros. La hemos conocido, nos hemos acercado a ella y ella nos ha transformado. Y ahora, si hemos conocido la verdad, que es Jesucristo, debemos proclamarla, transmitirla, exponerla, defenderla. Dice la Escritura, Pablo a Timoteo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
La columna es algo que sostiene, que levanta en alto, ¿verdad? Eso hace la columna, hacían en aquel tiempo, ¿verdad? Levantaban en alto algo. Y nosotros como iglesia debemos levantar en alto la verdad de Dios. Pero los baluartes eran estructuras dentro de las murallas que eran de defensa. Y la iglesia debe defender la verdad, porque, queridos, la verdad va a ser atacada, siempre. De hecho, aquí estaba la verdad encarnada y iba camino a la cruz. La verdad siempre será atacada, pero nosotros debemos, como iglesia, sostenerla, levantarla en alto y defenderla. Pero si debemos proclamarla y debemos defenderla, también debemos, y sobre todo, seguirla. Y quiero guiarlos a Efesios capítulo 4. Allí nos quedaremos por allí en Efesios capítulo 4. Dice el versículo 15, pero antes vamos a leer un poco desde antes. Dice el versículo 11, y Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entre paréntesis, ¿qué es lo que hacen los pastores y los maestros? Perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Los santos no son personas que están sentadas recibiendo y nada más, sino que son, los creyentes, son personas que son perfeccionadas para hacer la obra. Cierro paréntesis. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Cristo. La verdad se sigue, la verdad se vive, es un camino que se camina, es una vida que se vive, siguiendo la verdad en amor. En amor. No verdad sin amor, sino verdad en amor. Jesús, que era la verdad, estaba lleno de amor, estaba lleno de gracia y era humilde y manso de corazón. Claro que es la verdad, pero la verdad en amor, dice aquí, que tenemos que seguir. Y así es que crecemos. Y para completar esa idea, miren lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andes más como andabas antes. No camines más como caminabas antes. No vivas más como vivías antes, según tu verdad. En la vanidad de tu mente, en tu entendimiento entenebrecido, como dice aquí el versículo 18. Sino que ahora, ¿qué dice el versículo 20? No vivan más así, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, tienen la mente de Cristo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aprendimos de Cristo, dice acá, conforme a la verdad que está en Jesús. Él ha dado testimonio de la verdad, Él es la verdad. Hemos aprendido de Él. Ahora tenemos que dejar esa vida y tenemos que vivir en su verdad, en Él. Seguir la verdad en amor traerá en nuestras vidas
necesariamente el dejar esa vida de mentira, el dejar de vivir según nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas y pensamientos, y ahora vivir conforme a la verdad, a Cristo, según lo que aprendimos de Él, de tal forma que reflejamos su vida en justicia y en santidad. Qué bueno que es conocer la verdad y haber sido liberado por la verdad, liberado del pecado, y haber sido y estar siendo santificado por esa su verdad, la verdad de Dios. Y la verdad que Cristo declaró con su boca y con su vida, debemos conocerla y nos debe poseer a nosotros, y debe transformarnos, y debemos vivirla, debemos seguirla. Y de esa manera, nuestra vida será consistente con aquel que es la verdad, que decimos conocer, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y de esa manera, nuestras vidas también testificarán de la verdad. Dice el Salmo 64, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. ¿Cuándo levantamos esa bandera? ¿Cuando peleamos con argumentos? No. Levantamos bandera cuando tenemos vidas que siguen la verdad en amor, que le obedecen y que le aman. Y de esa manera damos testimonio de la verdad, como el Señor Jesucristo había venido a dar. Y termino, hermanos, con un versículo en 1 de Juan 5:20. Dice el apóstol, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Hemos creído, hemos conocido la verdad. Y ahora debemos dejar que ella nos transforme. Debemos proclamarla, debemos defenderla. Pero sobre todo y antes que nada debemos seguirla, debemos vivirla, caminar en ese camino. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones.